Mi nombre es Eduardo Villafuerte León, soy médico neonatólogo, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 31, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El COVID es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus son virus que sabemos existían desde hace muchos años y que podían infectar aves, aves migratorias e inclusive algunos mamíferos. Por los años de 1960 se detectó el primer caso de coronavirus en el ser humano y desde entonces se han encontrado en el transcurso de los años virus nuevos. COVID es el coronavirus nuevo del que no se tenía reporte alguno. El coronavirus se identificó inicialmente en China. A partir de ese momento, pues se ha dispersado rápidamente por el resto del mundo. El coronavirus, al ser un virus nuevo, el ser humano no tiene protección ni anticuerpos. Y uno de los grandes problemas es que no tenemos medicamentos específicos para su combate ni vacuna en este momento. La transmisión del coronavirus es una transmisión muy fácil. Es un coronavirus que se puede contagiar a través de las gotitas que se pueden dispersar con la tos o que se pueden dispersar con el estornudo de una persona infectada, que puede ser posible que pueda contaminar a un ser humano sano a una distancia de 1,5 metros o 2. Es un virus pesado, por lo tanto no se mantiene mucho tiempo en el medio ambiente, pero sí cae en superficies y dependiendo de la superficie en que caiga puede ser viable de 3 a 5 días. Nosotros tenemos receptores específicos para la cubierta de contagio del coronavirus que están localizados en nuestros ojos, en nuestra nariz y en nuestra boca. A través de la piel no se puede transmitir este virus, por eso es tan importante que las medidas de prevención estén encaminadas a que nosotros nos cubramos los ojos, la boca y si en caso de que estornudemos, pues cubramos nuestra boca. Los síntomas de contagio de coronavirus pueden pasar desapercibidos. De hecho, un grupo muy importante de la población posiblemente nunca se va a dar cuenta que tuvo coronavirus. Y pueden ser los síntomas tan irrelevantes como un resfriado común. Un grupo de población importante va a tener esos síntomas que no van a generar mayores problemas. Estos síntomas también pueden estar asociados a tos, a escalofríos, dolor de garganta, fatiga, ataque al estado general, dolor en los músculos, dolor de cabeza, fiebre y el síntoma más grave, pues dificultad respiratoria. En la medida en que estos síntomas y sobre todo la dificultad respiratoria se presente, pues esto nos habla de que el virus ha hecho estragos en el aparato respiratorio y puede comprometer el funcionamiento de la vía respiratoria y por lo tanto de la vida de una persona contagiada. Debemos de mentalizarnos de que tarde que temprano nos vamos a contagiar con el virus. Sabemos que un 80% de la población que se vaya a desarrollar la enfermedad, pues pueden ser síntomas de leves a inadvertidos a síntomas transitorios. Un 15% de la población afectada puede ser que necesite de atención hospitalaria y seguimiento de esos pacientes en hospitales. Y es muy posible que un 5% requieran de cuidados especiales.
los cuidados que se pueden proveer en las unidades de cuidados intensivos, en aquel tipo de pacientes que por la evolución de la enfermedad requieran de apoyo a la vía respiratoria. Y entonces la trascendencia de esta enfermedad radica en que es una enfermedad que es muy fácil de contagiar a un grupo de población en una forma muy rápida y que la capacidad para poder en un momento determinado dar respuesta a los pacientes que requieran de atenciones en un hospital o atenciones especializadas en el hospital, pues básicamente va a ser rebasado. Y para esto, para darnos una idea de esto, en nuestro Mexicali, si nosotros somos una población de alrededor de 1 millón de habitantes, pocos más, pero imaginemos que somos una población de 1 millón de habitantes. El 800, a lo mejor menos, un poco más, van a pasar desapercibidos, van a tener enfermedad leve, pero unos 200,000 pudieran ser que requieran de atención en un hospital y unos 50,000 si guardamos las proporciones que habíamos comentado de 80, 15 y 20, 80, 15 y 5, pues ese 5% va a requerir de atención hospitalaria en cuidados especiales que representarían más o menos alrededor de 50,000 personas. El problema es que si todos nos enfermamos al mismo tiempo, pues no va a haber la capacidad de respuesta en ninguna institución, ni privada ni institución pública, porque es prácticamente imposible tener o estar preparado para una contingencia de esa magnitud. Por eso es que las medidas de aislamiento, de contención, tienen como propósito tratar de disminuir la velocidad con la cual nosotros vayamos a necesitar los insumos para poder atender a este grupo de pacientes. Es una realidad que las unidades de cuidados intensivos en forma cotidiana de las instituciones públicas o privadas, pues son instituciones que por lo general trabajan entre un 60 a un 80% de su capacidad. Son instituciones o son unidades que tienen siempre pacientes de terapia intensiva por quizás otros motivos. Entonces, entender que en un momento del tiempo dado se requiriera de el doble o el triple o el cuádruple de atención, pues no hay un sistema que lo pueda sostener. Y entonces nos veríamos entre las realidades de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España o en Italia. Nosotros nunca habíamos tenido en el pasado reciente una contingencia de esta magnitud. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud pues no estaba en las condiciones de atención, a las condiciones necesarias para atender esta pandemia que se nos está acercando, que ya la tenemos encima, y los insumos necesarios para la prevención de este tipo de contagios dentro de los hospitales, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo para atenderlos, pues han sido insuficientes. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo y en la medida en que las estructuras de atención se trabajen al 100%, en ese momento la capacidad y la eficiencia con que nosotros nos vamos a enfrentar a la enfermedad, pues cada vez va a ser mejor. Hay protocolos y los protocolos se tienen que ir modificando conforme las unidades tengan la capacidad de poder atender a este grupo de pacientes. Son protocolos que ya están establecidos, pero que se deben de pulir en el momento de la realidad de la atención de un paciente. Por eso es tan importante que para evitar llegar a la contingencia, a vernos rebasado la capacidad de respuesta del sector salud, tanto en lo privado como en lo institucional, es importante que entendamos que estas medidas de contención deben de ser
eh, aunque en este momento voluntarias, deben de ser también por parte de nosotros ya obligatorias. En la medida en que nosotros no dispersemos y no nos contagiemos, en esa medida las personas que desafortunadamente se hayan contagiado y requieran de atención hospitalaria van a tener la posibilidad de poder ser atendidos con la capacidad, con los insumos que en este momento tenemos. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones que el sector salud ha emitido. Resguardarte en tu casa, crear un espacio donde nosotros estemos seguros, y ese espacio pues es tu casa. Si por motivos o por necesidades imperiosas tienes que romper ese cerco porque tienes que salir, pues entonces las recomendaciones que te están haciendo es la de guardar distancia, una sana distancia, el de evitar estar en contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias o que tosan o estornuden, que te laves las manos porque este es el instrumento, esta herramienta tan importante que son tus manos, también pueden ser el medio para que tú te contagies. Y entonces el que te laves tus manos, el que te pongas geles que te protejan para mantener las manos lo más limpias posibles, el uso del cubrebocas, que actualmente ha creado cierta controversia, pero que si tú estás en un espacio donde el espacio no tiene la suficiente ventilación y es necesario la interlocución con 2 o más personas en ese espacio, pues sí es muy prudente que, aunque no se ha demostrado que las gotitas emitidas por la conversación tengan la suficiente carga viral, pues sí es importante que, si podemos hacerlo, nos cubramos la boca. Entonces, atender las recomendaciones que el sector salud está emitiendo, hacerlo lo más estricto posible dentro de nuestras posibilidades, va a ser la base para que podamos salvaguardar a las personas, tengamos la capacidad de poderles ofrecer una atención apropiada a aquellas personas que desafortunadamente entren dentro de ese 15% que van a requerir hospitalización y ese 5% de cuidados especiales en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, creo que la solución al problema definitivo va a tardar. La vacuna, en algún momento se están haciendo esfuerzos a nivel mundial para tratar de encontrar la vacuna, pero sabemos que esto es un proceso largo que no se puede acortar, porque una vacuna tiene que ser segura en el momento en que se autorice su aplicación, y esto es un proceso que tiene que tomar su tiempo. Los medicamentos, no hay hasta este momento más que en las redes sociales anécdotas sobre medicamentos que han mejorado las condiciones de ciertos pacientes, pero la realidad es que no tenemos en este momento estudios que nos permitan decir con seguridad que los medicamentos que se han puesto en las redes sociales, que se han transmitido de boca a boca, sean los medicamentos apropiados para combatir el problema. Nuestras armas terapéuticas contra la infección grave, contra la neumonía, son las armas que hemos utilizado siempre en las enfermedades respiratorias inflamatorias del pulmón. Las medidas de aislamiento en aquel paciente que no cumple con criterios para hospitalización, la medicación que estamos ofreciendo, pues es la misma que hemos ofrecido a lo largo del tiempo para tratar de paliar con los síntomas. Te duele la cabeza, tienes un poco de fiebre, te arde la garganta, te voy a dar manejo para eso. Pero tú tienes la obligación de estar en tu casa, resguardarte en tu casa, hacer una pequeña área donde tú te aísles para tratar de evitar que tus familiares se enfermen. Entonces, estamos ante una situación delicada y grave, sin lugar a duda. Lo peor que nos puede pasar es que entremos en pánico. Creo que la solución es, en este momento, las medidas que el sector salud y el gobierno nos está diciendo que hagamos. Quedémonos en nuestra casa, que es lo mejor que podemos hacer.
Soy el doctor Marco Antonio Pérez Avelar, soy cirujano dentista de profesión, tengo más de 30 años ejerciendo y tengo una especialidad en rehabilitación oral. ¿Usted qué medidas ha tomado en el consultorio ante la contingencia sanitaria? Pues desde hace unas 3 semanas empezamos a limitar el número de pacientes y les pedíamos que fueran solos, se les tomaba la temperatura al entrar, se les pedía pasar al baño a lavarse las manos y los procedimientos, limitamos algunos procedimientos que fueran de riesgo, como era preparación de piezas o como era el uso del Cavitrol. Son instrumentos que usan mucha agua y que pueden esparcir una brisa que puede tener el virus. Por eso limitamos esos procedimientos. Ok. ¿Usted qué recomendaciones puede dar a la sociedad para evitar el contagio del COVID? Pues las mismas que han dado las autoridades: quedarse en casa, lavarse las manos continuamente con agua y jabón, si van a salir, usar el cubrebocas, y todo el mundo debe comportarse como si ellos fueran portadores. De esa manera vamos a cuidar más, principalmente a los adultos mayores, que son los que están en más riesgo.